Can you hear me? Thank you. Vamos a comenzar hoy día repasando un poquito lo que hemos visto en la anterior clase. Hemos visto los singulares y plurales en inglés. La mayoría de las palabras en inglés tienen estas dos características, singulares y plurales, igual que en español. Entonces tenemos, vamos a ver las reglas, donde utilizamos lo que hacemos en español, similar al español, añadimos la letra S, ¿ok? Para formar el plural. Entonces tenemos la letra S. Flower, flowers, week, weeks, student, students, yeah, nice places, many nice places, this shop, these shops. Esto se aplica al 90% de las palabras y vamos a memorizar estas reglas porque también las vamos a utilizar para los verbos, pero cuando vayamos a ver ahora el presente simple de los verbos en inglés. Tenemos las palabras que terminan en estas letras. Cualquier palabra tiene S, SH, CH, X, ya se forma el plural, ya añadiendo ya ES. Otra forma de hacer el plural, entonces en inglés es añadiendo ES. Bus, buses, dish, dishes, chart, chargers, box, boxes, ya. Palabras terminadas en la vocal O, potato, potatoes, tomato, tomatoes. Son excepciones raras, pero son... Vamos con la segunda regla. La tercera regla, formamos el plural terminando añadiendo ES, ¿ok? IES. IES. Entonces, estas palabras que terminan en Y, las vamos a convertir en plural añadiendo IES. Eliminamos la Y, baby, babies. Dictionary, dictionaries. Party, parties. Estas tres reglas son las más importantes porque cubren todas. Las que vamos a ver luego también se presentan, pero son casos más aislados. Este caso especial de la Y lo vamos a tomar en cuenta porque ya palabras terminar con palabras que terminan en Y, pero cuya letra anterior es una vocal, fíjense, no siguen esta regla de IES. Para que cambien a IES, tiene que la letra anterior a Y debe ser una consonante. Si fuese una vocal, simplemente añadimos S, igual que en el primer caso. Day, days. Ya antes de Y, la letra A, day, days. Monkey, ya monkey, monkeys. La letra A, y la letra anterior a boy, una O, boys. Alright, so pay attention to this. Las palabras terminales en F o FE cambian a plural añadiendo Bs. Shelf, shelves. Knife, knives. Wife, wives. Y vimos la anterior clase que palabras como scissors, glasses, trousers, jeans, shorts, tights, pijamas, they are always plural. Son siempre plural. No son palabras singulares en inglés. Las que hemos visto. Estas, glass trousers. Entonces vamos a decir, I need a new pair of jeans, I need some new jeans. Algunas formas también se llaman lexicalizadas en inglés, se forman el plural ya de forma irregular. Decimos man, men, woman, women. Aquí ya no hay man, mans, woman, womans, no. O child, childs. Tenemos child, children, foot, feet, tooth, teeth, mouse, mice, sheep, fish, fish. Estas últimas dos se escriben igual en signo plural, pero tienen dos significados. La palabra people es el plural de la palabra person. Ya no hay la palabra persons. Decimos she is a nice person, they are nice people. A lot of people speak English. Yeah, I like the people here. They are very friendly. Y en base a eso, especialmente las tres reglas, vamos a formar los plurales. Me imagino que ya tienen este ejercicio, no creo que no. Les he asignado el verbo to be hasta el día de hoy y hasta el día de ya el 26 pueden entregarme el ejercicio de el uso de los plurales y este anterior ejercicio que tenía que ver con el uso del a, ¿no? Cuando utilizamos a, cuando utilizamos an, decimos a bank, a question, a car, a woman.
Pero cuando tenemos una vocal, hemos dicho, do you want an apple, banana, a hat, an umbrella, an interesting program? So we explain this. Entonces, por favor, lean esta parte y completen el ejercicio número 64. El 64 y el 65 lo hacen hasta el día, hoy día es 24, hasta el día sábado. Me lo pueden enviar. Ok, vamos a ir a nuestro texto con el que estamos trabajando actualmente. Business or vacation. Habíamos terminado el uso del in, on, at. Aquí vemos el uso de a, an. Teníamos enseguida el plural. Tenemos, por lo tanto, aquí las formas plurales para estas formas. Por lo tanto, vamos a tener lo siguiente. Siempre siguiendo la regla. Tenemos clerk, el plural, clerks. ¿Ya? Business termina en S. Bis, ¿ya? Neces. Athlete termina en vocal E. Sigue la norma, ¿ya? La norma, athlete, athletes. Y nurse, nurses. Desk, desks. Address en S. Addresses en plural. Door, doors. City, seguimos con las palabras terminadas en Y. Cities. Y woman, que es una forma irregular. Man, men, woman, women. Decimos women, women, superman. Okay, they are before we have here, and the use of the singular and plural forms. Inmediatamente echamos el presente simple. Y hemos visto algunas oraciones aquí del presente simple en la lectura que hemos hecho. In the listening we did about Kenji Mayura. Is this the flight to Chicago? Yes, it is. Do you have a ticket? Teníamos nuestra primera forma. Do you have a ticket? Pensamos yes, no. Yes, I do hear you. Thank you. It's your name, Kenji. Well, my first name is Kenji, but my last name is Mayura. Spell your last name. Aquí tenemos nuestro nombre spell. Yeah, your last name, M-I-U-R-A. Thank you. Do you live, otro verbo, do you live, ¿usted vive en Londres? Yes, I do. I study English here. Estudio inglés aquí. Tenemos el verbo live, por un lado. Ya lo hemos visto, lo hemos practicado en la anterior clase. Y también tenemos el verbo study. El verbo have. Y del mismo modo volvemos a tener el verbo have. Ya nos están introduciendo al presente sí. Al presente sí. Ok. Vamos a volver ahora a la explicación gramatical del presente simple en inglés. Ya hemos visto todo el presente simple con el verbo to be. Ahora vamos a encargarnos de trabajar con el presente simple con el resto de los verbos. We use the simple present tense to talk about everyday activities. Utilizamos para hablar de todas las actividades diarias. I work in the hotel. She works in an office. Yeah. We work in a hospital. Bob and Evan live in Brazil. He doesn't play the drums. They don't speak English. They are negative forms. Aquí tenemos las formas negativas. ¿Okay? Vamos a empezar a hablar y a usar los auxiliares do y el das para formar el presente ya simple en inglés. Especialmente para formar oraciones negativas e interrogativas. El do y el das.
Tenemos ya. Estos son, se les llama, los vamos a ver más adelante, son ya formas auxiliares, ¿ok? Verbos auxiliares, ya que nos ayudan especialmente en inglés a formar oraciones negativas e interrogativas. Fíjense que tenemos I work, ya, she works, we work in a hospital, but he doesn't play the drums, they don't speak English. ¿Okay? Entonces, la forma play, work, live, and speak son los verbos. We use do or does to ask yes/no questions and to give short answers. I think yes, we can. It's better to work with the essential grammar in use. Vamos a volver a nuestro essential grammar in use. Y vamos a ver algunas interesantes reglas que hemos visto. Ya, nuevamente tenemos los pronombres I, you, we, and they. Aquí, I work, ya, I do, I work, I like, simple present. We read a lot. Fíjense que la segunda palabra es nuestro verbo, leemos mucho. I like ice cream, me gusta el este. They are looking at their books, they read a lot. He's eating ice cream, he likes ice cream. Y tenemos they read, lo que está aquí en negrilla son los verbos en presente en inglés. Aquí los vamos a tomar los verbos. Debemos hacer una aclaración antes. ¿Qué es un nombre y qué es un verbo? Un nombre es aquella palabra que representa persona, animal o cosa. Y nuestro verbo, usualmente, implica una acción, indica una acción. Recuerda que hemos visto que nuestras oraciones van a tener este grupo. Subject, verb, and the complement. Entonces tenemos María. En la parte de verbo tenemos works, in the office. Entonces, este segundo elemento siempre va a ser nuestro verbo. Aquí en la explicación el verbo está representado en negrilla en todos estos casos. Hemos dicho también que los nombres en inglés son representados por los pronombres. Y aquí tenemos los pronombres en inglés. I, we, you, and they. Yo, no, ya, nosotros, ustedes, o tú y ellos. He, she, él, ella y esto o esta. Okay. Vamos a ver esta oración. They read, ellos leen. He likes, a él le gusta. I work, yo trabajo. This is the simple present tense, right? And we are going to work. Cuando hacemos el uso del presente simple, los verbos para estos pronombres I, we, you, and they, read, like, work, live, watch, do, have, no cambian. Se mantienen para estos verbos. Ya don't change for these verbs. Para los verbos, cuando utilizamos los pronombres he, she, it, hemos visto estos pronombres, se añade el verbo la S. Read, reads. Like, likes. Work, works. Live, lives. Watch, watches. Do, does. Have, has. So, only for these forms. Solo para esas formas hacemos cambios en los verbos en presente simple. Creo que los ejemplos nos van a ayudar mucho. Remember, decimos he works, él trabaja, she lives, ella vive, it rains. Para he, she, estamos añadiendo S en el verbo. Ok. I work in a shop, trabajo en la tienda. My brother, mi hermano, works in a bank. Fíjense, cuando digo I, el verbo work no cambia, pero cuando digo my brother, estoy hablando de él, he works in the bank. Cuando el sujeto sea singular, aparte del pronombre I, siempre vamos a utilizar la S, ¿ya? Esta es la S. Y
cuando el verbo sería, cuando el sujeto sea plural, no. Linda lives in London. Linda es singular, lives con S, in London. Her parents, sus padres, como esto ya está en plural, live in Scotland. No añadimos S. Y it, fíjense, it rains a lot in winter. Llueve mucho en invierno. I have, ¿ya? El verbo have es en este caso especial. El verbo have tiene dos have y es has. Aquí no tenemos haves con una S. Aquí tenemos el verbo para he, she, utilizamos has. John has a shower every day. John ya se toma una ducha todos los días. De esta forma se forman las oraciones en presente en inglés. Muy sencillas. Aquí no entra el verbo to be para nada. Aquí vamos a ver los verbos que pueden tener dos formas. Work, works. Y read, read. No. En español hacemos la diferencia. Tenemos en español a little bit different. Ahora tenemos el verbo work. ¿Ya? Yo trabajo. Trabajo. Tú trabajas. Él trabaja. Nosotros trabajamos. Trabajamos. Ellos trabajan. Entonces tenemos, en español tenemos cuatro formas para el verbo trabajar. En inglés o es work o es works. No. Para he, she, cuando el sujeto sea singular, ese. Cuando sea plural, simplemente el verbo se mantiene tal y como está. Esta es una característica que hace que el inglés también sea sencillo. En inglés siempre vamos a tener un sujeto. Cuando yo digo trabajo en la oficina, ¿quién trabaja? Yo trabajo. Se sobreentiende el pronombre, ya el pronombre yo. Entonces no hay necesidad. Pero en inglés, ya, entonces yo trabajo. Se sobreentiende. En inglés no hay la palabra work in the office. Ya trabaja en la oficina. Entonces, en inglés siempre tiene que ver el pronombre I. I work in the office. Si no, no se entendería. El sujeto en inglés es obligatorio. En español, ya a veces, cuando decimos trabajamos en la mañana, ¿quiénes trabajan? Nosotros trabajamos. En inglés no hay. Y a eso debemos escribir siempre el sujeto. I, we, you, and they. O el nombre que representa el sujeto. Ok, decimos yo, ya. Las reglas para trabajar con estos verbos que hemos visto hace un rato son las mismas que hemos hecho para el plural. Esto es una regla fonética. En este caso, las reglas para verbos. En el anterior caso era para nombres. Ya los nombres son aquellas palabras que se presentan personas, animales y cosas. Los verbos indican acciones. Leer, ya, trabajar, estudiar, mirar, ya, tener. Esos son verbos que indican una acción. ¿Ya? Entonces, los verbos terminados en S, SH, CH, ya, van a tener en tercera persona, para he, she, vamos a añadir ES. Hemos dicho aquí, vamos a añadir solamente S. Cuando terminen en estas letras, pass, passes, finish, finishes, switch, watch, watches. Cuando terminen en Y, la regla como es fonética es la misma. Why, is, study, studies, try, tries. Y los verbos terminados en O, do, does, go, goes. So they are the forms we are going to use in this case. También usamos el presente simple para cosas que son ya verdades en general o para cosas que están pasando ya todo el tiempo usualmente. Example, you have here this. I like big city. Me gustan las ciudades grandes, big cities. The shops, ya, cuando el sujeto, como es este caso, eso.
Ya cuando los sujetos sean, hemos dicho que tenemos sujeto de plurales, yo voy a tener el verbo simplemente en su forma base. Cuando sea singular voy a añadir la SO según esta regla, pues claro. Shops open at 9 o'clock and close at 5:30. Team, yeah, singular, working very hard. Here starts at 7 and finishes at 8 o'clock in the evening. The earth, singular, goes around the sun. We do a lot of different things in our free time. It costs a lot of money to start at Luxor. Cuesta mucho dinero estar en hoteles lujosos. A estas palabras se las llaman adverbios de frecuencia. Estos no cambian, siempre sean plural singular, son always, siempre, never, nunca, often, a menudo, sometimes, algunas veces, usually, usualmente, más el presente simple. Estas palabras siempre van a ir delante del verbo. Sue always arrives at work early. Sue siempre llega, el verbo arrive, con ese arrives at work early, a trabajo early. Y al trabajo muy temprano. I usually go to work by a car, but sometimes I walk. Usualmente voy al trabajo en automóvil, pero algunas veces camino. Julia never, Julia nunca, eats breakfast, ¿ya? Desayuna. Tom lives near us, we often see him. Tom vive cerca de nosotros lo vemos a menudo. Ok, esta es la explicación más o menos sencilla del verbo to, del presente simple. Y vamos a ver en esta segunda explicación, in this second, how do we use the simple present tense. Y vamos a ver aquí las oraciones. Close this sorry. Entonces, usualmente en inglés utilizamos dos auxiliares, se llama el do y el das, que también al mismo tiempo tienen un significado. Es el verbo hacer, el verbo do, y el verbo das, y lo vamos a tener en el siguiente. Okay. No, if we come back this. Vamos de momento. Entonces, fíjense, la auxiliar das nos sirve para hacer relaciones negativas. El doesn't y el don't. Es igual el does not, doesn't, el do not, don't. We use do or does to ask yes, no question and give short answers. Does she live in Brazil? Yes, she does. No, she doesn't. Does it work? Yes, it does. No, it doesn't. Do you speak Spanish? Yes, we do. No, we don't. Do they have backpacks? Yes, they do. No, they don't. We are going to use these forms and continue with this. Let's come back. Entonces, tenemos nuestros auxiliares para hacer oraciones negativas, el do y el das, ¿no? The simple present is don't and doesn't plus the verb. Coffee? No thanks, I don't drink. No tomo café. She doesn't drink coffee. Ella no toma café. He doesn't like his job. I don't like my job. Ya no me gusta mi trabajo. He doesn't like his job. A él no le gusta el trabajo. Cuando hablamos, ya para terceras personas, utilizamos estos auxiliares. Cuando la oración es afirmativa, positive, el verbo no cambia. I work in the office. Ya, este verbo para cualquiera de esos, they work in the office, you work in the, no cambia. Ya dijimos que es para estos pronombres he, she, ya, entonces tenemos works, añadimos s, do, ya, does, has, have, has. Alright. Entonces, cuando quiero convertir esta oración afirmativa en negativa, voy a utilizar el do not. Esta es la forma completa, do not, para I, we, and they. Y el does not solamente para he, she, does not, o doesn't, la contracción. Fíjense nuevamente, ya sea plural o singular en este caso,
el verbo se va a mantener, no va a cambiar. Por lo tanto, tenemos I don't work, we don't work, you don't work, they don't work. For he, she, para he, she, he doesn't work, she doesn't work, it doesn't work. I don't like, yeah, you don't like, they don't like. He doesn't like, she doesn't like, it doesn't like. So they are the forms we use for this, yeah, in order to form negative sentences. Y las oraciones dicen, I drink coffee, tomo café, but I don't drink tea. Pero no tomo té. Okay, I don't know what happened with this. Anyway, entonces tenemos Sue drinks tea, but she doesn't drink coffee. Sue toma té, pero no toma café. You don't work very hard, tú no trabajas muy duro. We don't watch television. Entonces este don't y este doesn't me ayudan a formar oraciones negativas. The weather is usually nice, it doesn't rain very often. No llueve muy a menudo. Cuando el sujeto sea plural, Jerry and Linda don't know many people, no conocen mucha gente. Y recordamos nuevamente que para I, we, you and they utilizamos el auxiliar don't y para he, she, it, el auxiliar doesn't. I don't like football, he doesn't like football. I don't like Fred and Fred doesn't like me. My car doesn't use much petrol. Sometimes he's late, but it doesn't happen very often. ¿Ya? Como utilizamos el does y el doesn't con estos verbos, con el like, ya, speak y el do. I don't like washing the car. I don't do it very often. No lo hago muy a menudo. Aquí está el verbo. Ya, Sandra speaks Spanish, but she doesn't speak Italian, pero no habla italiano. No vamos a utilizar, cuando utilizamos el auxiliar, no utilizamos la S en el verbo. Bill doesn't do his job very well. Paula doesn't usually have breakfast. Y aquí nos piden que hagamos oraciones negativas. Vamos a volver esto. We are going to finish with this. Vamos a terminar con esto. Y vemos las oraciones interrogativas. Esto sí, para la siguiente semana les voy a enseñar este trabajo. Fíjense, seguimos con la misma oraciones afirmativas. Para we, you, they, el verbo se mantiene. Oraciones con he, she, aquí añadimos s, el es. Para hacer oraciones interrogativas, la oración la mantenemos como si fuera afirmativa. Los verbos no cambian, pero coloco delante de I, you, do, delante el auxiliar do y delante el auxiliar does. Do you work? ¿Tú trabajas? Do they like soft music? Do you play the guitar? ¿Tocas la guitarra? Cuando tenemos para estos pronombres, does she speak English? ¿Él habla inglés? Does he have a book? Does he work in the office? Does she like soft music? So we have here those forms in order to form interrogative sentences. Study the word order. Estudie el orden de las palabras. Fíjense, en este caso está the word order. Para hacer preguntas, hemos dicho, utilizamos el auxiliar do. Luego el sujeto y luego el verbo en infinitivo, quiere decir en su forma base, y luego todo lo que venga. Pero cuando tenemos
Preguntas, palabras pregunta, utilizamos de la siguiente forma. Please wait a minute. Sorry, as I was telling. Entonces, lo van a memorizar este orden de palabras. Ya hemos visto estas palabras con el verbo to be. What, where, when, why, how. Y otras auxiliares que corresponden a cada uno de los pronombres. El do para I, we, you and they. Y el does para he, she. Una pequeña aclaración aquí. Vamos a escribir. Cuando hablamos de he, she, no se olviden. Digo Mario. Y el pronombre que sustituye a Mario es he. Si yo tengo he, ya quiere decir que estoy refiriéndome a esta tercera persona. En realidad, he sustituye a Mario porque usualmente tenemos todo lo que sea masculino y una tercera persona es de él, estamos hablando de Mario. O si yo digo my brother, digo my brother, my brother. My brother también es he, porque me estoy refiriendo a él, a mi hermano, he. Entonces lo que hemos dicho es he, ya, he speaks in, he speaks. Aquí tenemos el verbo speak, ¿no? El verbo work. Ya, he like, pero estamos añadiendo la S porque termina en he likes music. Si fuera my brother, igual, como estamos hablando de he, my brother likes music. Estos estamos hablando de un sujeto en singular. Lo mismo sucede con she. María lives, ya, lives in Cochabamba, lives in Oruro. O puedo decir yo, she lives in Oruro. In Oruro. A eso se refiere estos dos pronombres he, she, it. Entonces, cuando estamos hablando de una tercera persona en femenino. Y el it, ya, vamos a hacer una my car, estamos hablando de my car works very well. Very, very well. Mi automóvil funciona muy bien o trabaja muy bien.
Ya, entonces en lugar de decir my car, digo it, porque ya este it sustituye personas, objetos, animales, cosas. Oh, eso no se acá, pero one works very well. Very well. A eso se refiere este he, she. Los demás casos, cuando hablamos en plural, vamos a utilizar, a excepción del I, que siempre I, aquí yo no puedo sustituir en lugar de mi nombre, en lugar de esto, ¿no? Yo es yo, I work in the office, yo trabajo en la oficina. Aquí tenemos, luego tenemos el we and they. El we hace referencia a dos o más personas. Es nosotros, ¿no? En español, nosotros trabajamos en la oficina. We work in the office. Fíjense que aquí el verbo no cambia. Solo hemos hecho este cambio de S, ES o IS para he, she, para estos pronombres. En los demás casos, ya no. Si yo tuviera el plural aquí, por ejemplo, ya, cuando tengamos el plural, dos o más personas, María, Anne, Susan, María and Susan, work in Oruro. ¿Ya? María y Susan work in Oruro. Yo puedo sustituir they work in Oruro. Ellas trabajan, they work in Oruro. Esa es la función del pronombre, sustituir a los nombres. Pero básicamente cuando trabajamos con los nombres, no olviden que cuando sea plural, el verbo no va a cambiar. Cuando sea singular, excepto de I, ¿ya? El verbo va a seguir las reglas que hemos visto de añadir S, ES o IS. En las oraciones negativas, los verbos no cambian. Esta es afirmativa negativa, ¿ya? En las interrogativas tampoco. Coloco el do delante de estos pronombres y delante de he, she, coloco el does. Do you work? Yeah, do you work? Do they speak? Yeah, do they work? Does she work? Los verbos no van a cambiar. Como pasa en esta. Do you work in the evening? Yes, I do. No, I don't. Your friends living near here? Does Chris play tennis? Where do your parents live? How often do you wash your hair? What does this word mean? How much does it cost to fly to Rome? Right? And you have this question, what, yeah, do you always have a breakfast? Does Chris often play tennis? What do you do, yeah? What do you usually do at weekends? Lo que sí vamos a tomar en inglés es el orden de las palabras. No se pregunta en inglés, en español decimos, él habla inglés. Él habla inglés, con la entonación podemos convertir una oración afirmativa en interrogativa. En inglés tengo que utilizar este auxiliar para hacer preguntas. Y el orden de las palabras en este orden es importante. Entonces vamos a tomar en cuenta esos aspectos. What do you do? Recuerden la pregunta que hacíamos al comienzo. What do you do? I am a student. What's your job? What do you do? I work in a bank. Remember, el do va en I, we, and they y el does con el he, she al comienzo de la oración. Do they like music? Does he like music? Cuando tengamos preguntas con el do y el does, vamos a tener respuestas cortas. Recuerdan que teníamos con el verbo to be. Are you a student? Yes, I am. Is he a teacher? Yes, he is. Is she a teacher? Yes, she is. Yeah, are they doctors? No, they aren't. Cuando utilizamos el auxiliar do they like music? Yes, they do. Yes, I do. Yes, we do. Yes, they do. Y si fuera negativa, do they like music? No. Yeah, no, they don't. Tenemos, does he like music? Yes, he does. La negativa, no, he does. Entonces, las respuestas cortas. Cuando tengamos la pregunta que comience directamente con el do y el does, respondemos con yes o no. Pero cuando tengamos preguntas que terminan con una pregunta de información, tenemos que escribir la oración completa. Aquí dice, where do your parents live? ¿Dónde viven tus padres? Aquí no puedo colocar yes, they do, no, they don't. Sí, no.
Aquí my parents live in Cochabamba. En cambio, do you live en Cochabamba? ¿Tú vives en Cochabamba? Yes, I do. Sí, no. Entonces, a esto se le llama las respuestas cortas. Do you play tennis? No, I don't. Do your parents speak English? Yes, they do. Does George work hard? Yes, he does. Does your sister live in London? No, no, she doesn't. And we have here examples. We are going to come back to this later. Vamos a volver a esto, pero sería bueno que en base a lo que hemos visto en la gramática ya veamos aquí. Entonces van a ver aquí oraciones como este doesn't. He doesn't play the drums, es una oración negativa. ¿Ya? Si fuera afirmativa sería he plays con ese the drums, él toca los tambores. Aquí, they don't speak English, ellos no hablan inglés. Una oración negativa. They don't speak English. El does con el not nos da esta contracción doesn't y el do not y el do not. El do con el not nos da el don't. Utilizamos el do y el does para hacer preguntas y proporcionar respuestas cortas. Cuando la pregunta comienza con el does, respondemos con does, preguntas con el do, respondemos con el do. Does she live in Brazil? Ella vive en Brasil. Yes, she does. No, she doesn't. A propósito, a las personas que les gusta traducir, este auxiliar no se traduce, simplemente tiene una función gramatical que se usa para hacer preguntas. Ella vive en Brasil. Fíjense que no estoy traduciendo el does, pero si no hay el does, no es pregunta. Esta es una pregunta ya sintáctica, gramatical. Does she live in Brazil? La respuesta es yes, she does. No, she does. Si fuera he, sería yes, he does. No, he does. Does it work? ¿Funciona? Yes, it does. No, it does. Ahora, preguntas con el do. Do you speak Spanish? Yes, we do. No, we don't. Do they have backpacks? Yes, they do. No, they don't. So they are the form of the simple present tense. Let's continue with this. You can be singular or plural. No se olviden que este you puede ser singular o plural. En inglés el you es ya usted, o ya tú o usted, y en plural ustedes o vosotros. Vamos a, en base a esta explicación que hemos hecho, completar esta conversación que dice Kenji, ya. Kenji meets his friend. ¿Se pone esto? Entonces, Kenji meets his friend Dr. Hiroshi Yatabe. Complete conversation with the correct form of the verbs. Complete la conversación con las formas correctas del verbo. Tenemos live, play, speak, work. Estos verbos podrían cambiar con estas terminaciones. Live, lives. Es una opción, ¿no? No siempre. Live, lives, va a depender. Live, lives. Con ese, ¿no? Podría ser play, plays. Speak podría ser speaks. Y work podría ser works. Tiene dos posibilidades, no hay más. En inglés solo hay dos. Eso hace que el inglés sea también sencillito, ¿no? Y vamos a ver, vamos a utilizar ese cuando el sujeto sea singular y la forma general cuando el sujeto sea plural. Hi Hiroshi, how are you? I am fine, thanks, Kenji. This is Anna. She, fíjense, estamos hablando de ella. She works at Mercy Hospital. Tenemos she works, pues tenemos la terminación works at Mercy Hospital. She's a secretary.
Nice to meet you, Ana. Es una presentación entre amigos. Ana, do you Japanese? Entonces busca el verbo, ¿no? Do you, not very well. El verbo live, play, jugar, speak, hablar, well. Do you, ya, los tenemos. Do you speak? No se olviden que en las preguntas que hicimos los verbos no cambian. Do you speak Japanese? Not very well. I am from New York. I speak English. I speak English. Kenji, this is my friend Junko and his friend Reiko. They live in Chicago too. They live en plural, no cambiamos. Live in Chicago too. Junko is a musician. Hi Junko, nice to meet you. Aquí tenemos un signo de interrogación, por lo tanto, tenemos el you. Do you in the theater? Do you work in the theater? Yes, I do. Reiko, estamos hablando de Reiko, work, como estamos hablando de Reiko, works in a theater too. She's an actress. Nice to meet you, Reiko. I am a musician too. I play the guitar. I play the guitar. Junko, estamos hablando de Junko, de él, plays the piano. Nice to meet you, Kenji. Do you live in Japan? No, I don't. Yeah. Do you live in Japan? No, I don't. No vivo. I live in London. I'm here on vacation. So they are the way in which you have to complete. Este es un ejercicio que lo vas a completar para trabajar con los verbos en presente simple. Estos que hemos visto en azul son nuestros verbos en presente simple, en inglés. Y preguntas que tenemos con el presente simple. Work with a partner, look at the picture, ask and answer these questions. Does Kenji have a guitar? Yes, he does. Does Kenji have a drum? No, he doesn't. Do you have my backpack? Preguntas, ¿no? Con el does. Does Kenji have a guitar? El auxiliar does. Esto lo vamos a resaltar. Con su respectivo verbo. Por lo tanto, siempre tenemos el auxiliar y el verbo. El auxiliar. Does Kenji have a guitar? Yes, he does. Does Kenji have a drum? No, he doesn't. Does Kenji have his backpack? ¿Tiene su backpack? La respuesta, no, he doesn't. Does Kenji work at an airport? Yeah, no, he doesn't. Do the pilots, estamos hablando de los pilots. Do the pilots have suitcases? Ya los pilotos tienen equipaje, maletines. Yes, yes they do. Yes, they do. So the answer in this case will be have guitar, have suitcase. Vamos a hablar de este grupo. Yes. Sorry. Yes, they do. Do the pilots have guitars? ¿Tienen guitarras? La respuesta, no. No, they don't. Does Kenji play the guitar? Yes, he does. Aquí tenemos, yes, he does. Does Kenji have a suitcase? ¿Tiene su suitcase? Yes, he does. Do the pilots work at an airport? Yes, they do. Yes, they do. No, they don't. So they are the information questions, and they are the uses of the simple present tense. También con el presente simple podemos tener las preguntas de información, que lo hemos visto en la parte de gramática, pero aquí creo que está más didáctico. In most information questions we use do or does after the question word. Where do you live? I live in Caracas.
Ahí está el verbo. Solo hay un verbo. Where does he work? ¿Dónde trabaja? He trabaja. He works in the hospital. Él trabaja en el hospital. What do they do? They are actors. Es más o menos esta pregunta con el do. Ya fíjense, primero está el auxiliar do o el das y después viene el verbo, pero entre los dos está el sujeto. Es la única que respondemos con el verbo to be. Aquí está el verbo to be. En los demás casos utilizamos do y el das. Entonces la pregunta dice, where does Kenji live? He lives in London. ¿Dónde vive Kenji? Vamos a completar aquí las preguntas. Vamos a utilizar el auxiliar do y el das. Ejemplo, la letra A nos dice la primera pregunta. A. Entonces hacemos la pregunta, what Kenji do? La que utiliza el auxiliar, what does Kenji do? Y luego podemos responder la pregunta. De momento vamos a hacer las preguntas, pero vamos a responder después. What does Kenji do? Decíamos, he is an student. Vamos a la B. Vayan completando ustedes la B, C, D, E. Hacemos preguntas. Questions. Work on it. Hagan sus preguntas. Right, and you're going to dictate them. Luego me las dictan.
Me dictan sus preguntas. Vamos adelante. ¿Qué tenemos con la pregunta B? ¿Cuál será nuestra segunda pregunta? Tenemos entonces, what does Kenji do? What does Kenji study? Okay. La siguiente. Where Hiroshi and Anna live? Pues teníamos de ese tipo de preguntas y la idea es ir trabajando con estas preguntas. Voy a tratar de compartir con ustedes, a ver, un video que tenemos acá. Let me see. Simple present tense, about the simple present tense. Pero antes debo de tener esto. Let me see. Wait a minute, please. Simple present, sorry. Inglés ATS. El día de hoy vamos a aprender cómo usar el presente. Voy a compartir con ustedes este video para que veamos algo del uso del presente simple. Espero que se escuche el audio y si no fuera así me avisan inmediatamente. We are going to do this. Simple en inglés. The simple present. Esta lección está dividida en dos partes. En la primera parte vamos a aprender cómo usar oraciones afirmativas y también oraciones negativas. Y en la segunda parte vamos a aprender cómo hacer dos tipos de preguntas. Yes, no questions, information questions. Si deseas obtener la segunda parte gratis, lo puedes hacer siguiendo el enlace que te dejo en la descripción de este video. Así que empecemos. Simple present, affirmative sentences. Ahorita vamos a aprender cómo usar las oraciones afirmativas con el presente simple. Simple present, affirmative sentences. Cuando trabajamos con el simple present, siempre lo vamos a dividir en dos grupos.
El primer grupo son oraciones que usan I, we, you, they. Y el segundo grupo son oraciones que usan he, she, it. Si una oración afirmativa es con he, she, it, le agregas S al verbo. Let's take a look at some examples. Veamos unos ejemplos. I work in an office. Yo trabajo en una oficina. I work in an office. En este caso, la oración es con I. Así que no le tienes que hacer nada al verbo. Tony. How would you substitute Tony with a subject pronoun? ¿Cómo sustituirías a Tony? ¿Qué podrías usar? He, she, it. He. Very good. Como esta oración es con he, entonces le tienes que agregar S al verbo. Tony works in an office. Tony trabaja en una oficina. Tony works in an office. The next example. We live in Canada. Nosotros vivimos en Canadá. We live in Canada. Como esta oración es con we, no le hacemos nada al verbo. Únicamente decimos we live in Canada. The next one. An. How would you substitute an? ¿Con qué podrías sustituir a an? ¿Qué usas? He, she, it. Yes. She. Así que como es una oración afirmativa con she, le tenemos que agregar S al verbo. Anne lives in the U.S. Anne vive en los Estados Unidos. Y también podrías decir, she lives in the U.S. Como es una oración afirmativa con she, le tienes que agregar S al verbo. Recuérdate de eso. Anne lives in the U.S. The next example. The children eat in the house. Los niños comen en la casa. The children eat in the house. The children. ¿Cómo puedes sustituir a the children? ¿Qué puedes usar? I, we, you, they. En este caso usamos they. Entonces, si es una oración afirmativa con they, no hacemos nada. Dejamos el verbo igualito. The children eat in the house. También podrías decir, they eat in the house. Now, the next one, the dog. En este caso, ¿cómo podrías sustituir a the dog? El perro. ¿Qué usas? He, she, it. It, porque estamos hablando de un animal en singular. Entonces, si es una oración afirmativa con it, tienes que agregarle S al verbo. The dog eats in the garden. El perro come en el jardín. The dog eats in the garden. También podrías decir, it eats in the garden. Okay, the next example. You read books. ¿Tú lees libros? ¿Usted lee libros? Ustedes leen libros. You read books. Aquí esta oración es con you. Y si es una oración afirmativa con you, no haces nada. El verbo se queda igual. You read books. The next one. Mrs. García. How would you substitute Mrs. García? La señora García. ¿Cuál de estos tres usas? He, she, it. Como estamos hablando de la señora García, usamos she. Y cuando es una oración afirmativa con he, she, it, le tenemos que agregar S al verbo. Así que decimos, Mrs. García reads magazines. La señora García lee revistas.
Mrs. Garcia reads magazines. O si no, también puedes decir, she reads magazines. And that's it. ¿Verdad que está fácil? Oraciones negativas usando el presente simple. Negative sentences using the simple present. Recuerda que cuando usamos el simple present, siempre lo vamos a dividir en dos partes o en dos grupos. Grupo 1. Oraciones que usan oraciones con I, we, you, they, usamos don't. Y si la oración es con he, she, it, usamos doesn't. Let's take a look at some examples. Aquí tenemos una oración afirmativa. I work in an office. Como esta oración es con I, entonces usamos don't. I don't work in an office. Yo no trabajo en una oficina. I don't work in an office. The next one. He works in an office. Esta es una oración afirmativa. Si la oración es con he, entonces tenemos que usar doesn't. He doesn't works. Pero aquí tenemos un problema. El auxiliar doesn't ya tiene la S. Así que usamos solamente una S, la que está en el auxiliar. Esta ya no es necesaria. Así que la oración correcta es he doesn't work in an office. Él no trabaja en una oficina. He doesn't work in an office. The next example. We live in Canada. Esta es una oración afirmativa. Como es una oración con we, tenemos que usar don't. Y así ya la convertimos en una oración negativa. We don't live in Canada. Nosotros no vivimos en Canadá. We don't live in Canada. The next one. She lives in the U.S. Esta es una oración afirmativa. Y para convertirla en una oración negativa, tenemos que usar doesn't. She doesn't lives. Pero aquí tenemos un problema, porque el auxiliar ya tiene la S. Así que esta otra S del verbo ya no es necesaria. Únicamente decimos, she doesn't live in the U.S. Ella no vive en los Estados Unidos. She doesn't live in the U.S. The next one. They eat in the house. Esta es una oración afirmativa. ¿Qué tenemos que hacer para convertirla en una oración negativa? Como la oración es con they, lo único que tenemos que hacer es agregar don't. They don't eat in the house. Ellos no comen en la casa. They don't eat in the house. The next one. It eats in the garden. Esta es una oración afirmativa. ¿Y qué tienes que hacer para convertirla en una oración negativa? Como la oración. Mi trabajo es hacer que la universidad sea más fácil porque los estudiantes ya tienen mucho por hacer. Como Harper, máster en economía, Grammarly puede ayudar con el estrés. Este trabajo tiene que ser perfecto. Es 1/3 de mi nota. Tus ideas son buenas. Asegúrate que se entiendan con Grammarly. Míralo. Míralo en plena acción. ¡Wow! Está mejor. Y Avery, una ingeniera que se mueve entre ambición y café. Grammarly puede ayudarle a encontrar trabajo. Mi aplicación debe sobresalir. Llaman a los mejores. Para causar una buena impresión y dar en el clavo, usa Grammarly. No querrás pasar otra noche así, ¿verdad? Así es. Eso está mucho mejor. Muy bien. Un golazo de Grammarly. Y Blake,
Graduado en educación que sabe lo que quiere. ¿Y serás maestro? Sí. Primero tengo que terminar mi tesis, pero repito mucho las mismas palabras. Grammarly te puede ayudar a encontrar las correctas. Grammarly, haz tu magia. Lo lograste. Y en un solo lugar, Grammarly significa mejores resultados. Por eso es la herramienta de escritura elegida por 3.000 colegios y universidades. Prueba Grammarly gratis haciendo clic en el botón azul. La clase ha terminado. Adelante. Descarga Grammarly hoy. Botón azul. Allí. Grammarly. Sí. Haz clic. No nos mires. Solo somos una entrenadora y un pato. Clic en el botón azul. Lo viste. ¿Cierto? Grammarly. Para ganar. Es con it, entonces usamos doesn't. It doesn't eat. Pero aquí tenemos un problema. El auxiliar ya tiene la S, así que esta otra S ya no es necesaria. Con una es suficiente. La oración correcta es it doesn't eat in the garden. No come en el jardín. It doesn't eat in the garden. The next example. You read books. Esta es una oración afirmativa. ¿Y qué tienes que hacer para convertirla en una oración negativa? Como esta oración es con you, únicamente agregas don't. You don't read books. ¿Tú no lees libros? ¿Usted no lee libros? ¿Ustedes no leen libros? You don't read books. She reads magazines. Esta es una oración afirmativa. ¿Y qué tienes que hacer para convertirla en una oración negativa? Como es con she, entonces tenemos que usar doesn't. She doesn't, no dejé suficiente espacio, pero bueno. She doesn't read. Danger, danger, danger. Peligro. Aquí el auxiliar ya tiene la S. Entonces, esta otra S ya no es necesaria. Con una es suficiente. Entonces, Ok, señores estudiantes, la explicación que hemos visto creo que ha sido un poco también más didáctica. Sí hemos visto el uso. Les voy a pedir que vayan revisando la parte del texto Grammarly Use. Ya les voy a asignar para la siguiente semana esas tareas porque todavía ha quedado pendiente esta explicación. Y vamos a ver con ejercicios más reales y vamos a ver con textos que son ya una vez que iniciamos a ver esto del presente simple, vamos a ver textos que tengan que ver ya con nuestra área. Por lo tanto, ya vamos a leer textos que traten de algunas empresas, de algunas compañías, escritos en presente simple. ¿Ok? Por tanto, entonces con esto concluimos hoy día la clase y vamos a estar en contacto el día martes de la siguiente semana. Gracias por su atención. Thank you. Have a nice night.